Así que bienvenidos a cada uno de ustedes. No sé si tienen algún problema, alguna dificultad con el audio, pueden escucharme bien, nítido, sin ningún problema. Eh, ¿Todo me pueden escuchar bien? ¿Sí? Excelente. Amén, pastor. Muy bien, muchas gracias por comunicarlo. Y ahora están viendo la lámina en blanco ahí, ¿verdad? ¿Sí? Perfecto. Bueno, queridos hermanos, el Sí, día de amén, hoy sí. vamos a ver un tema importante. En lo personal, creo que es un tema en lo cual vemos muchas dificultades de los hermanos en la iglesia y creo que es necesario que lo abordemos incluso en dos partes. Hoy veremos una parte y si Dios permite la próxima semana estaremos viendo la segunda parte, porque creo que es un tema eh, que debe captar nuestra atención y que es necesario que en la consejería nosotros lo abordemos, porque vemos que eso es bastante recurrente dentro digamos, de nuestros hermanos, en la iglesia en general. Así que, sin más que más, vamos a darle gracias al Señor y ponernos en sus manos, que Él nos dirija, que Él con su Santo Espíritu nos ilumine y que podamos comprender eh, lo que vamos a ver el día de hoy y que podamos también ayudar a otros, beneficiar a otros con lo que nosotros aprendemos. Les invito que juntos podamos orar este tiempo para poder presentar la lección y empezar ya de ahí. ¿Oramos? Señor, nos acercamos delante de tu trono de la gracia para rogarte, Señor, que nos dirijas. Señor, en todo el proceso de la clase, que tú seas el que nos dirijas y finalmente seas tú glorificado en medio de nosotros. Y que cada una de las lecciones, de las láminas, Señor, de las presentaciones que vamos a tener aquí en esta clase, Señor, podamos comprenderla y que podamos, Señor, en primer lugar, vernos reflejados nosotros, como es, Señor, la connotación de este curso. Señor, y que podamos comprender profundamente este tema. Señor, sabemos que muchas personas tienen este problema que se torna en un problema muchas veces grave, en un problema espiritual grave para sus vidas. Que al entender, Señor, esta lección, podamos nosotros glorificar tu nombre y poder comprender estas verdades que ayudan en nuestras vidas. Te damos gracias y rogamos, Señor, tu dirección, de principio hasta el final. Te lo pedimos, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, alguien está con su micrófono prendido, ahora se lo apago. Listo. Bien. El tema que vamos a ver el día de hoy es el perdón. Y cuando hablamos del perdón, eh, creo que de alguna u otra manera, indistintamente de nuestro nivel espiritual, qué tan maduros seamos o qué tanto hayamos avanzado en la fe cristiana, creo que de alguna u otra manera en el proceso de nuestra vida cristiana hemos de una u otra manera padecido con eso, el tema del perdón. Y aunque muchos pueden decir para mí es fácil perdonar, el tema es que la Biblia lo presenta no como que si fuese algo tan fácil de practicar. Y vemos en la escritura a Pedro preguntando acerca del perdón. Y creo que es un tema recurrente dentro de la consejería, muy recurrente, porque generalmente vemos personas con raíz de amargura, personas con problemas de resentimiento a raíz justamente de la falta de perdón. John MacArthur decía algo muy interesante en uno de sus sermones, y decía que el cristiano que más perdona es el que más se parece a Cristo. Porque dentro sabemos que ah, el corazón del cristianismo es el amor, pero la esencia también del cristianismo es el perdón. Y si un cristiano no sabe perdonar, si un cristiano no ha entendido qué es el perdón,
si no ha experimentado en su vida qué es el perdón, entonces estamos frente a alguien que no entendió la obra de la cruz. ¿Para qué Cristo murió en la cruz? De tal manera que vemos, y en lo personal he visto muchas personas que dicen que saben perdonar, pero que el efecto de eso o los frutos de eso a veces no se evidencian eh, en las relaciones personales que se tienen con las personas. Y yo creo que en el desarrollar del tema vamos a ir viendo y de pronto recogiendo experiencias o testimonios de algunos de ustedes con respecto a este tema que es muy recurrente dentro de la iglesia. Hermanos que no saben perdonar, hermanos que prefieren hacerse de la vista gorda con tal de no perdonar, o que prefieren evadir en algunos de los casos, y en el peor de los casos irse de la iglesia para no perdonar. De manera que estamos frente a un tema importante porque en la consejería vamos a ver personas, parejas de esposos que no se saben perdonar, padres e hijos que no se saben perdonar, entre hermanos que no se saben perdonar. Y no es un tema menor, es un tema preponderante, creo yo, importantísimo, que nosotros tenemos que saber cómo abordarlo, hermano. Porque lo vamos a ver siempre. Porque vamos siempre a mirar y vamos a decir, creo que no, esta persona no perdonó a esta otra. Las evidencias quedan expuestas muchas veces y podemos muchas veces darnos cuenta de esos detalles. Así que vamos a empezar nuestra lección número 6 y veremos entonces el tema del perdón. ¿Cuántas veces debe perdonar el cristiano? ¿Qué tipo de pecados debe perdonar el cristiano o qué no debe perdonar? Porque a veces pensamos que hay cosas que se pueden clasificar y hay cosas que no se deben perdonar. Y cuando miramos la escritura, creo que muchas veces muchos cristianos están equivocados frente a lo que significa el perdón. Debemos entender profundamente qué cosa significa el perdón, cómo llevar a cabo el perdón y cómo desarrollar ese proceso del perdón. Es importante que entendamos profundamente eso y creo que eso trae paz a nuestras vidas, pero también nos ayuda a mirar una vez más la problemática que hay muchas veces en la iglesia local. Cada uno de los temas que nosotros desarrollamos aquí, muchas veces nosotros lo vemos dentro de la iglesia local como una problemática o como algo que no se puede muchas veces solucionar o que los líderes espirituales en la iglesia no saben cómo desarrollarlo, cómo llevarlo a cabo. Así que veremos la importancia del perdón. Es importantísimo, ¿verdad? El perdón. Y lo primero que tenemos que decir que el lugar donde se produce, y creo que vimos esta definición, el lugar donde se produce el cambio de una persona, evidentemente es en lo interior. Es de adentro hacia afuera que se produce el cambio. No es de afuera hacia adentro, es de adentro hacia afuera que se produce el cambio. Entonces, es el corazón el lugar donde el cambio duradero, y hay que remarcar eso, duradero, empieza. Y remarco esa palabra duradero porque muchas veces vemos que las personas aparentemente cambian, aparentemente perdonan, y después eh, se va esfumando ese perdón o esa característica aparentemente genuina que una persona tiene. De manera que tenemos que enfatizar entonces en que el cambio se produce y debe producirse de manera duradera y empieza en lo interior. Entonces veamos qué tan importante es el perdón, porque si hablamos nosotros que el cambio empieza en lo interior, entonces la falta de perdón también afecta profundamente en lo interior. Y afecta profundamente porque trae otras consecuencias el no perdonar. El no perdonar trae otras consecuencias y muchas veces nosotros creemos que hemos perdonado simplemente porque ya no vemos a esa persona, ya no tenemos contacto directo visual con la persona. La persona ya no está en nuestro entorno, entonces nosotros nos hemos olvidado. Nos hemos olvidado. Pero es importante que entendamos entonces que si que una persona no sabe perdonar, no practica el perdón, tiene serios problemas del corazón, serios problemas
que van a afectar directamente en su vida espiritual, en su comunión con Dios, en la comunión con la iglesia. Veamos una historia bíblica, ¿te parece? Si vemos una historia bíblica. Mateo 18:21 es lo que le acababa de decir en la introducción. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7? Y cuando vemos nosotros ese hasta 7, suena como que no quiero perdonar, no quiero perdonar, quiero tener un límite. Nosotros quisiéramos tener un límite para perdonar, quisiéramos que alguien nos haga una y decir, bueno, te perdono, nos haga 2, te perdono, ya 3 no hay. 3 no, o sea, 3 veces no te puedo perdonar. Y Pedro pregunta, hasta 7, porque 7, a ver, la gematría de este número, dentro del contexto hebreo, del pensamiento hebreo, es que es un número completo, 7, ¿no? Es un número que representa algo que es completo, todos los múltiplos de 7 en la Biblia, y el Señor le dice, no es hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Y es un número que no lo podemos leer, ¿no? Si uno coloca a 7, o sea, 70 veces el 7, es imposible que uno pueda leer ese número, ¿no? Por más que uno lo pueda categorizar matemáticamente, es difícil leer ese número, es complicado. Entonces el Señor le está diciendo, no son 7 veces, no son 3. O sea, en otras palabras, no es las veces que tú dices que tienes que perdonar, o las veces que tú has planeado perdonar, o las veces que tú has parametrado que vas a perdonar. No, es siempre, en otras palabras. Es siempre el perdón. Y entonces nos empieza a chocar un poco, ¿no? Ese tema cuando llevamos esto a la consejería y decimos, tienes que perdonarle. Y la persona dice, pero pastor, ¿cómo puedo perdonar ese pecado? Ese pecado no lo puedo perdonar. Eso no lo puedo perdonar. ¿Recuerdan la señora que no podía perdonar que el marido mire codiciosamente a una mujer hace 20 años? No puedo perdonar. Y ese es el gran tema muchas veces de la consejería. Es el gran tema que encontramos, hermanos, que les cuesta el tema del perdón, que les cuesta perdonar. Y aquí hay una gran historia que me parece realmente maravillosa y me parece muy puntual para poder abordar el tema como a manera de introducción o de una segunda introducción, abordar el tema del perdón. Porque si miramos esto cuantitativamente, nos podemos dar cuenta entonces del tema del perdón. ¿Cómo es que Dios mira el perdón? ¿Y cómo es que nosotros miramos el perdón? ¿Cómo es que Dios puede perdonar eh, tantos pecados y cómo nosotros no tenemos la capacidad de hacerlo? Entonces, quiero que miremos esta historia que se encuentra en Mateo capítulo 18, versículo 23. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con su siervo. Comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer y a hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. La historia continúa. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Recuerde que él debía 10,000 talentos, y ahora acá el que le debe a este siervo es solamente 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Y para un poco eh, graficar, no sé si están viendo una nueva pantalla en blanco. Quiero que pensemos un poco en las cantidades. Pensemos un poco en las cantidades. Y por ejemplo,
si pensamos entre talento y denario, hay una diferencia enorme entre talento y denario. Y si pensamos en 100 denarios, porque un denario sería equivalente a el sueldo de un jornal, de un día. ¿Sí? Para el judío, el sueldo de un día, un denario. ¿Correcto? Por lo tanto, si hablamos de 100 denarios, estaríamos hablando entonces del sueldo de ¿cuánto? 100 días, ¿no? ¿Verdad? 100 días de sueldo. Ahora, un talento eh, un talento equivale más o menos a 6.000 denarios. ¿Sí? 6.000 denarios. Vamos a ver las equivalencias aquí para ver qué se le perdonó a esta persona, ¿no? 6.000 denarios, ¿qué vendrían a ser? Voy a ponerlo aquí al lado. 100.000 denarios vendría a ser ¿cuántos días? 6.000 días de trabajo, ¿no? 6.000 días de trabajo. Que a la vez 6.000 días tendrían a ser algo de 16 años, ¿no? ¿Sí? Aproximadamente 16 años. Ahora, ¿cuántos talentos se le perdonó? 10.000. 10.000 talentos. 10.000 talentos, ¿cuánto denario sería? Más o menos, si no me equivoco, algo de 60 millones. ¿Verdad? Alguien me está escribiendo un momento, no sé quién me pregunta algo. Si apareces, cree que no aparece, si aparece. Creo que se fue Ismael, sí aparecía, sí lo vi entrar. Entonces 10.000 talentos más o menos son, le decía 60 millones, ¿verdad? 60 millones de denarios, ¿no? 60 millones de denarios. ¿Sí? Aproximadamente. Ahí estás, Ismael. Sí te vemos, sí estabas. ¿Y eso equivale a cuánto? Equivale más o menos, vamos a poner por acá. Eso equivale a 160.000 salarios anuales. Wow. Más o menos, ¿cuántos años estaríamos hablando si son 160.000 salarios anuales? Estaríamos hablando de 160 años que se les perdonó a este primer, siervo. ¿Sí? Entonces, fíjense, ¿qué se le perdonó al primero? 160 años de trabajo. Algo imposible de pagar. Él nunca iba a poder pagar porque ¿quién vive 160.000 años? Nadie vive 160.000 años. Así que él no iba a poder pagar ese salario. Él debía 10.000 talentos, que equivale a
60 millones de denarios, que a la vez equivale a 160.000 años de trabajo. Él no iba a poder pagar eso. Era impagable para él eso. O sea, lo que Dios está queriendo decir es que tú no te puedes perdonar a sí mismo tus propios pecados. O sea, él absolvió la deuda de este hombre, que era impagable. Él no iba a poder pagar nunca. Luego viene y a él le deben ¿cuánto? 100 denarios, que equivale a 100 días de trabajo. Solo a 100 días de trabajo. A él se le perdonó 160.000 años de trabajo y él no pudo perdonar solo 100 días de trabajo. Es abismal la diferencia, ¿no? Entre 160.000 años y 100 días. Es abismal. O sea, si yo me pongo a pensar y esto lo llevo a pecados, ¿cuántos pecados se me han perdonado a mí? A mí, ¿cuántos pecados? Tengo 42 años. En 42 años, ¿cuántos pecados se me han perdonado? ¿A ti cuántos pecados se te han perdonado hasta aquí, hasta la fecha que tienes? Y seguimos pensando en cuántos más se me van a perdonar. Entonces, si yo pienso un poco en el tema del perdón y miro esta historia, miro este ejemplo y lo cuantifico como está aquí y veo abismalmente veo la diferencia entre lo que se le perdonó a uno, Dios perdonando a uno, y el otro hombre no pudiendo perdonar a otro hombre, algo extremadamente menor. Quiere decir que nosotros no perdonamos como Dios perdona. No tenemos la capacidad de perdonar como Dios perdona. O sea, este hombre estaba queriendo ya, dice la Biblia que lo ahogaba, o sea, lo estaba coaccionando a tal punto de querer que se le pague lo que se le debía. Y se había olvidado que hacía instantes a él se le perdonó 160.000 años de trabajo. Cuando pensamos en esto y lo llevamos al plano nuestro, de nuevo pensamos en que el carácter del hombre tiene serias complicaciones para poder perdonar y se olvida rápidamente lo que Cristo hizo en la cruz por él. Yo no sé si tú has pecado más que yo no sé. Lo cierto que si cuantificamos cuántos pecados, no podríamos contarlo. Estoy seguro que no podríamos contar. Yo no, por lo menos yo no podría contar cuántos pecados hice en 42 años. ¿Cuántos miles de pecados he cometido en 42 años? Y todos se me han perdonado. No es justo que yo no pueda perdonar un pecado de alguien. No está bien, no corresponde que eso ocurra. Si yo cuantifico esto en una consejería a alguien que no puede perdonar a otra persona y lo presento de esta manera, tengo que llamarlo a la reflexión de alguna manera. Porque a mí esto me hace reflexionar, a mí por lo menos me hace pensar, 160.000 años perdonados de trabajo y no puedes perdonar 100 días de trabajo. Señor, ¿cuántos pecados me has perdonado? ¿Cuántos pecados me has perdonado? No puedo perdonar uno, no puedo perdonar dos, no soy capaz de poder perdonar. Y desde ya vamos pensando en eso y creo que la idea que tengo yo es transportarlos a ustedes un poco a pensar en circunstancias y situaciones que uno tiene muchas veces, incluso dentro de nuestra misma casa, que no somos a veces capaces de poder perdonar. Ese es el objetivo que tengo, que ustedes piensen un poco en eso. ¿Puedo borrar todo esto? Porque quiero presentar otra lámina. ¿Sí? No sé si tomar una nota, si era relevante, pero yo quería presentar esto como algo que grafique un poco la equivalencia entre lo que Dios hace, ¿verdad? Y la relación que tiene con los hombres. Entonces, no sé si puedo borrar. Ustedes me dirán, ¿sí? Amén. Sí, Bien.
Y ahora me dicen si es que les aparece esta pantalla. Entonces, esta es una linda historia que nos puede ayudar a nosotros a hacer reflexionar a aquellas personas que tienen serios problemas con perdonar. Hay muchas personas en la iglesia que prefieren decir disculpas antes de pronunciar la palabra perdón. Solo disculpa. O por ahí alguien que te dice, ya te perdono. Y el tono no suena tan bien, ¿no? Ya, sí, está bien, te perdono. Veamos la siguiente lámina. Viendo su consiervo lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné 160,000 años de trabajo, porque me lo rogaste, me pediste que te perdone. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Wow. ¿Qué podemos concluir de esta historia? Mateo 8:35 nos da la conclusión. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Uh, Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Cómo es que debemos perdonar? ¿Cómo es que debemos perdonar? La Biblia dice de todo corazón. Y vamos a ver que a veces el problema está en que las personas no entienden cómo es que tiene que ser el proceso del perdón. Y lo vamos a ver aquí, y yo sé que a partir de ahí van a salir ciertas interrogantes, pero el punto es que hay un proceso que uno lleva para el perdón. No es lo mismo perdonar un pecado de alguien que te dijo, ¿sabes qué? Llego a las 5 de la tarde a tu casa y no llegó, que perdonar una infidelidad, por ejemplo, o que perdonar algún tipo de violencia. No es lo mismo. Estamos hablando de cosas diferentes. Cada una tiene un peso diferente. Entonces, tiene que haber un proceso para ello. Vamos a ver, ¿cómo puedo perdonar? No, la gente dice, necesito justicia. Yo no voy a perdonar, yo necesito justicia. Esto duele demasiado. No puedo perdonar. No sabe, pastor, cuánto me duele. Me dolió en el alma lo que me hizo. No puedo ni dormir con todo lo que esta persona me hizo. Me es tan difícil. Eso es lo que las personas dicen muchas veces en la consejería. Estoy tan dolido, me duele tanto. Me es difícil perdonar. Necesito justicia. Cuando nosotros perdonamos a alguien, estamos cancelando una deuda. Y tenemos que verlo de esa manera. O sea, el perdón no es algo que solamente beneficia a la persona que lo recibe. El perdón es algo que me beneficia a mí también. Me beneficia a mí. Y si yo no perdono, voy a pasar de ser víctima a victimario. Yo debo perdonar, cualquiera sea la falta, cuantas veces se repita. Debo perdonar. Y debemos nosotros ayudar, si es que alguien tiene ese problema, a que aprenda a perdonar, practique el perdón en su vida. Entonces, perdonar implica cancelar una deuda. Vamos a ver algunos puntos aquí. Ah, si nosotros perdonamos, estamos cancelando una deuda, como lo vimos en la historia, ¿no? ¿Verdad? Significa perdonar, cancelar una deuda, entonces, perdonar. Eh, bien,
Cuando perdonamos a alguien, definitivamente, como cuenta la historia, cancelamos una deuda y hacemos la decisión consciente de absorber el costo. Recuerde que el texto bíblico en la conclusión dice que debemos perdonar de todo corazón, de todo corazón. Esa es la forma correcta. Por lo tanto, perdonar implica cancelar una deuda. ¿En qué términos? Que cuando perdonamos a alguien, también cancelamos una deuda. Hacemos la decisión consciente de absorber el costo. Cuesta perdonar, pero debo perdonar. Entonces tomamos una decisión consciente de cancelar la deuda y absorber el costo. ¿Correcto? Y, y vamos viendo que, ¿qué es lo que más le cuesta a una persona? Yo creo que dentro de todo lo que a una persona más le cuesta es perdonar. Lo que más le cuesta es perdonar. Se hace tan difícil perdonar. Perdonar implica cancelar una deuda porque al perdonar uno promete tres cosas. Por eso es que es una decisión perdonar. Por eso es que decidimos nosotros perdonar y somos conscientes. Tenemos que ser conscientes que cuando perdonamos nos estamos comprometiendo a tres cosas importantes. La primera, nunca te lo echaré en cara para desquitarme. No debo sacar del archivo, como vimos la semana pasada, para controlar o para manipular a la persona. Nunca te echaré en cara para desquitarme. No debo sacar nada del archivo, te he perdonado. ¿Correcto? Nos comprometemos, nunca se lo diré a otros para rebajarte o para humillarte. Y tercero, nunca la recordaré para amargarme. Son tres cosas a las cuales nosotros nos comprometemos cuando nosotros perdonamos a alguien. Somos conscientes del perdón y tenemos que entender que estas tres cosas tienen que ser parte de mi perdón. Nunca desquitarme, controlar a alguien para desquitarme con lo que me hizo, ni nunca decírselo a otro para rebajarlo o humillarlo, nunca recordarlo para no hacerme daño yo mismo. Esas tres cosas son importantes dentro del perdón. Nosotros vemos entonces que si estos tres puntos son importantes dentro del perdón, vemos que mucha gente no cumple esto cuando perdona, cuando supuestamente perdona. No cumple eso. Porque de pronto nosotros perdimos perdón a alguien y después todo el mundo sabe cuál es la falta que hemos cometido. Todo el mundo se entera cuál es la falta por la cual hemos pedido perdón. Y es que ahora nos sentimos mal porque vemos que todo el mundo sabe algo que debía quedar mutuamente. Recuerden que la Biblia habla de que si tu hermano comete una falta, tú debes acercarte a tu hermano, con él, arreglar el problema. Y si no, debes llamar a dos o tres testigos, y si él no quiere aceptar el perdón, bueno, recién lo llevas a la asamblea. Pero debe cumplirse esto, hermanos. Vemos que a veces esto no se cumple dentro de lo que decimos o llamamos perdón. Entonces, fallar en perdonar a otros es quebrantar alguna de estas promesas. Cuando fallamos uno de estos tres, es que no hemos perdonado correctamente. Es que no hay un perdón genuino. Yo no debo desquitarme, yo no debo manipular a nadie si ya yo perdoné. Yo no debo sacar del archivo recuerdos de cosas que yo ya perdoné. Y nunca debo de ir contando por todo lugar qué pecado se cometió contra mí, o qué falta se cometió contra mí, o qué falta yo perdoné. Y nunca debo recordarlo yo para lastimarme a mí mismo. Preguntas. Entonces, hermanos, cuando aconsejamos a alguien, tenemos que decirle, ¿tú estás dispuesto a perdonar? Sí, yo estoy dispuesto a perdonar. Lo llevamos a entender que es necesario el perdón, a comprender que el perdón es necesario, porque los cristianos
debemos perdonar, sabemos perdonar, y después le decimos, estas son las cosas que tú tienes que cumplir, si que tu perdón es genuino. ¿Alguna pregunta, algo que quieran decir o comentar? Pastor, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Ismael. Disculpe la tardanza. No sé, quería hacer una consulta con respecto al perdón. He escuchado muchas veces que se dice que el perdón es, es mayormente olvidar lo que hizo la otra persona. No sé si será un concepto correcto o sea, dentro del perdón. O algunos dicen también es liberarte de la carga que tienes adentro. También he escuchado esos conceptos, no sé si es un concepto bíblico, todo eso. Vamos a desarrollar, en el desarrollo de la clase va a estar respondida tu pregunta. Si es que realmente, o sea, perdonar es olvidar, porque se toman algunos textos bíblicos, pero vamos a verlo y ahora enseguida te respondo a esa pregunta. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta o algún comentario al respecto o pasamos a la siguiente lámina? Número 2, perdonar es costoso, cuesta perdonar, pero no perdonar es más costoso todavía. O sea, el perdonar cuesta, pero el no perdonar es más costoso aún. Así que debemos perdonar. Siguiente lámina. A ver, ¿es costoso el perdón? Sí, cuesta perdonar. Y mientras más grande es la ofensa, más cuesta perdonar. Es más costoso, es más doloroso perdonar. Y si sabemos que debemos asumir estos 3 puntos que vimos en la lámina anterior, eh, sabemos que va a costar, va a costar, va a ser costoso, pero debemos asumir esos costos, debemos asumirlos. Como creyentes debemos asumir esos costos, porque nos van a hacer bien a nosotros. Por lo tanto, va a hacer bien a la persona que ha sido perdonada. Entonces, más allá del tamaño que tenga la ofensa, cancelar la deuda y absorber el costo, nos duele, nos cuesta, nos es dificultoso. Y quiero que veamos esta otra lámina, pero no perdonar es más costoso. O sea, no perdonar también tiene un precio y siempre es más alto que el precio que exige el perdón. Porque ahora estoy en graves problemas. Ahora ya no soy una víctima, ahora soy un victimario si yo no perdono. Porque si esa persona está dispuesta a pedirme perdón y yo digo, no te lo voy a perdonar, ahora yo pasé de ser víctima a ser victimario, porque yo estoy dañando a esta persona. Estoy dañando a esta persona. Y yo le decía algo que es importante, que muchas veces nosotros creemos que por ser víctima, la persona solamente nos tiene que perdonar. Nosotros también debemos pedir perdón, porque desde el momento que nosotros hemos sido dañados y dolidos con cualquier pecado, nosotros hemos quedado afectados. Y cuando uno queda afectado, siempre pasan pensamientos de resentimiento, de venganza, pensamientos que nos perturban. Por lo tanto, ya amerita pedir perdón. Siempre estamos pensando en contra de esta otra persona que nos hizo daño, cuando somos afectados con cualquier pecado. Así que es importante entonces, que pensemos que si no perdonamos tiene un mayor costo que perdonar. Entonces esto un poco para graficar lo que acabo de decir, ¿sí? No perdonar a otros es como tomar un veneno y esperar que el otro se muera. O sea, hace un daño terrible, ¿verdad? O sea, nosotros nos dañamos
pero estamos dañando mucho más a esa otra persona. O sea, nosotros tomamos el veneno que nos hace daño interiormente cuando no perdonamos, pero la otra persona también es afectada muy fuertemente por nuestra falta de perdón. Si tienen alguna pregunta. Vamos a pasar a la otra lámina entonces. Esta es una verdad. Si nos negamos a perdonar, nos va a cambiar. Porque ¿en qué nos va a volver si nosotros no perdonamos? Nos va a cambiar. De pronto hoy estábamos bien y ocurrió algo y no perdonamos y no solamente nos cambia el día, nos empieza a cambiar la vida, nos empieza a cambiar el carácter, nos empieza a cambiar porque el no perdonar nos puede arrastrar a una situación de amargura, de la cual sería muy difícil salir. Entonces, el no perdonar nos va a cambiar y veamos ese punto. Dejarás de ser una víctima para convertirte en un victimario, lo que le decía hace un momento. Parece tan natural pretender que otro pague, ¿no? Siempre que sea el otro el que asuma el costo. Yo no quiero asumir el costo, que sea el otro el que asuma el costo. Entonces, nos cambia definitivamente. Y finalmente, que el sentido de querer justicia puede convertirse en un sentido de venganza, transformarse en un sentido de venganza. Y si llegamos al punto de la venganza, es que ya hay raíz de amargura en el corazón de la persona. Si llegamos a ese punto de querer que llegue ese momento de la venganza, es porque ya estamos infectados de la amargura. Entonces, el no perdonar trae estas consecuencias, pasamos de ser víctimas a victimarios y finalmente podemos arraigar raíz de amargura, deseo de venganza, y entonces es un costo mayor. ¿Alguna pregunta? Entonces puede parecer tan simple, tan fácil que alguien diga, no, yo no lo voy a perdonar, ni me diga pastor o hermano que lo perdone porque yo no lo voy a perdonar. Puede ser tan fácil, pero esta persona está asumiendo algo que puede dañar terriblemente su vida espiritual. Y quizás no es consciente de eso. Simplemente se está dejando arrastrar o llevar por la circunstancia que lo hizo que él llegue a ese punto de amargura o de incomodidad. Debemos reflexionar sobre esto y hacer reflexionar a aquellos que no saben perdonar. No es necesario que estrangules a otro. Si la amargura pone un pie en tu corazón y no lo resuelves pronto, es solo cuestión de tiempo para que tome el control de tu vida. Y cuando una persona vive en la amargura, esta persona juzga de acuerdo a la circunstancia de amargura que tiene, evalúa desde su amargura, juzga desde su amargura. Entonces no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de algo que es tremendamente dañino sobre una persona que no sabe perdonar. ¿Algún comentario al respecto o alguna pregunta al respecto? Pueden abrir sus micrófonos. Amén, pastor. Como usted bien lo dijo, pastor, al principio, el creyente entre más perdona, cada vez se parece más a Cristo y es una naturaleza de Dios. Me pongo a pensar en el profeta Jonás,
cuando no quería ir a Nínive y cuando termina de predicar en Nínive y el pueblo se arrepiente, Jonás se enoja porque dice, Dios, ves, por eso yo no quería venir aquí, porque yo sabía que tú los podrías perdonar, ¿verdad? Más bien vemos en Jonás una actitud de amargura, una actitud que, que va en contra de Dios, ¿verdad? Tal vez hay personas que pueden negarse a perdonar, pero más bien como lo acabamos de ver, es como un veneno, que estoy esperando que la otra persona se muera y yo soy el que tengo el veneno por dentro, ¿verdad? Y la palabra de Dios dice, esto es algo que en el perdón se ve mucho, que dice la palabra de Dios que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ¿verdad? Ojalá poder solucionar nuestros problemas antes de acostarnos, ¿verdad? Y Pablo dijo en una de las epístolas que en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres, ¿verdad? Aun si fue la persona que nos hizo daño a nosotros, Dios nos manda siempre al perdón y a la reconciliación. Amén, pastor. Muy bien, muchas gracias, Frank. Esa es una realidad, es cierto, y vemos muchos casos, ¿no? De que, por ejemplo, David peca contra Dios con Betsabé y esconde su pecado y se queda en silencio y nunca implora el perdón de Dios, mucho menos se dirige a Betsabé por haber tenido ese pecado con ella y bueno, no sabemos que esos detalles, pero lo que vemos, lo que la Escritura presenta, y el punto es que no accede al perdón. Y según el Midrash, dice que pasó casi un año escondiendo ese pecado, ¿no? Entonces, nosotros debemos acceder rápidamente a solucionar cualquier problema que tengamos personal que está dañando nuestra vida, o que tengamos con otro hermano, o que tengamos en nuestro contexto familiar. Inmediatamente debemos resolver ese pecado para no llegar a otro punto donde nuestra vida espiritual se vea duramente afectada por no solucionar un problema que se aloja, digamos, en nuestra vida y que a veces es difícil que salga de allí después. Y esto es interesante e importante que entendamos y que ayudemos a entender a las personas a las cuales ayudamos dentro de la consejería. El perdonar es un evento y es un proceso. Es un evento, ¿por qué? Porque en este momento te perdono, pero es un proceso, ¿por qué? Porque ahora yo debo empezar a interiorizar que yo he sido afectado y que yo no quiero ver a la persona eh, de tal manera que al mirarla me haga daño. Entonces es un proceso el tema del perdón. Mucha gente cree que solamente es un evento. Muchas personas piensan, pero ya me perdonaste. O ¿por qué, Señor, si ya perdoné? ¿Por qué sigo recordando? Si ya perdoné, ¿por qué ahora, cada vez que lo veo, viene ese pensamiento a mí de que me hizo el daño y viene a mi memoria y no estoy tranquilo? Creo que no lo he perdonado. Y el tema es que no solamente es un evento, no solamente es algo que ocurre ya, sino es algo que es un proceso porque una vez que yo perdono, entonces yo debo cuidar mi corazón para no caer en una raíz de amargura o no mirar al hermano de tal manera que él perciba que yo aún no le perdoné. Entonces mi perdón tiene que ser genuino y para eso tengo que entender que es un evento y que es un proceso el perdón. No solamente es un evento, es un proceso. Y ahora vamos a ver por qué. Bien, Jesús nos dijo, ¿verdad? En Mateo, con Pedro, ¿no? Debemos perdonar incontables ofensas o las mismas ofensas incontables veces. ¡Wow! Eso no me gusta. Eso es demasiado. Eso es muy complicado, ¿no? ¿Qué? O sea, que yo debo perdonar siempre.
Y no solamente es que debo perdonar siempre, sino que, o sea, ¿puedo perdonar la misma ofensa incontables veces? Sí, sí. ¿Cuántas veces has mentido? ¿Cuántas veces has mentido? No sabes cuántas, ¿verdad? Son muchas. ¿Y cuántas veces más vas a mentir? Y estás seguro que Dios te lo va a perdonar, ¿verdad? Estás seguro que Dios te lo va a perdonar. Entonces nosotros debemos perdonar incontables ofensas o las mismas ofensas incontables veces. Siguiente, pensemos que una vez que perdonamos o pensamos que una vez que perdonamos se acabó y quedó en el pasado. Esa es la idea muchas veces, ¿no? Ya perdoné, ya se quedó en el pasado, ya nadie se acuerda, borrón y cuenta nueva, ya no te tienes que acordar. Ismael decía, ¿qué hay de eso, pastor? ¿Es bíblico decir que una persona que perdona ya no debe acordarse nunca más? ¿Es bíblico pensar de esa manera? Pues vamos a ir avanzando y llegando a la respuesta de Ismael. Pero muchas veces pensamos que una vez que perdonamos se acabó y quedó todo en el pasado. Y es más, la persona nos exige que así sea. Que recibió el perdón nos exige que así sea. Pero tenemos que pensar de nuevo que el perdonar es un evento que ocurre. Yo digo, te perdono de corazón, pero ahora es un proceso porque debo cuidar mi corazón para que cada vez que lo vea no sea yo afectado por lo que esta persona me hizo. Y pasamos a la siguiente lámina. ¿Leen lo que dice abajo? Pensamos que una vez que perdonamos se acabó y quedó en el pasado. Eso no funciona así. No funciona así. Lo que le decía hace un momento, debo cuidar mi corazón para no caer en raíz de amargura. Por eso es un proceso. Si tú ofendiste en el pasado y yo te perdoné, yo debo seguir cuidándome para no caer en amargura. Debo seguir cuidando. Porque si no llega un punto que la persona dice, no, yo no lo perdono, no puedo, no puedo. Pensé que lo podía perdonar. Pensé que podía perdonar esta ofensa, pero es muy grande. Pensé que podía lidiar con eso, pero no. Y el punto es que no, esta persona no entendió que es un proceso en el cual debemos cuidarnos para no caer en amargura. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Ninguna. Bien. ¿Podemos pasar a la lámina que sigue? ¿O aún toman nota? Y eso ocurre si el pecado es muy fuerte. Pensemos en un pecado de infidelidad, así como que de los más fuertes, ¿no? Entonces, cada vez que te vea, seré tentado a pensar en tu pecado contra mí. Cada vez. ¿Sabes qué? No puedo, no me sale de la mente. Cada vez que te veo, pienso en eso. O al menos la próxima vez que vuelvas a pecar en mi contra. Y eso es muy peligroso, el punto número 3, porque podemos, ¿no?, llegar a reservar el pecado, ¿no? A guardar ese pecado para sacarlo en algún momento. Entonces, sin darme cuenta, puedo poner ese viejo pecado en reserva para que cada vez que sea más duro,
para que cada vez sea más duro, perdón, perdonarte, ¿no? Entonces hay gente que tiene eso, muchas veces dice, no, yo lo voy a recordar siempre porque no quiero perdonar. Porque yo siento que si no lo recuerdo va a llegar un momento que lo voy a perdonar, yo no quiero perdonar. Entonces, estos 3 puntos nos hacen pensar un poco en el proceso, Entonces, ahora, pensar que si es bíblico que una persona se olvida totalmente de algo que le hicieron. ¿Es bíblico que una persona se olvide totalmente de algo que le hicieron? Bueno, lo que pasa es que muchas veces se toma un texto bíblico para argumentar eso, pero eh, yo creo que si nosotros miramos bien el texto bíblico, vamos a ver algunas cosas, o una de las cosas que es importantísima, que nosotros debemos tomar en cuenta para entender entonces que el perdón es un proceso en la vida de las personas. Así que perdonar no es olvidar. No funciona así, hermano. Usted dice, ¿qué, pastor? ¿Cómo? Yo pensaba que era olvidar, o sea, ¿qué? O sea, que yo siempre me recuerdo. ¿Usted siempre se recuerda o no? O sea, yo me recuerdo hasta cuando tenía 3 años, más o menos. Sí, tengo memoria ahí, por ahí, recuerdo cuando tenía 3 años. O sea, todos tenemos una memoria para recordar, ¿verdad? Entonces, perdonar no es olvidar, es un proceso. Es un proceso, no solo es un evento, es un proceso. Entonces, bíblicamente no funciona así. No funciona así bíblicamente. ¿Por qué? Por la siguiente razón. Se suele citar a Jeremías 31-34 para argumentar que perdonar es olvidar. ¿Verdad? Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Yo les hago una pregunta. ¿Dios no se acuerda? ¿Dios sufre de amnesia? ¿Dios no se acuerda quién fui yo en el pasado? ¿Qué piensa usted? ¿Sufre Dios de amnesia? No, Él es Dios, Él se acuerda de todo. Él se acuerda de todo, del pasado, del presente y sabe lo que va a venir. El texto bíblico no dice que Dios sufre de amnesia. El texto bíblico tiene otra connotación. O sea, cuando Dios me mira, Dios no sufre de amnesia. No, no sufre de amnesia. Él sabe qué pecados tuve yo en el pasado. Pero cuando Dios me mira, no me mira para enrostrarme esos pecados porque ya me los perdonó. Así que son 2 cosas diferentes, ¿no? ¿Verdad? O sea, perdonar no es olvidar. Nuestra mente no funciona así, hermanos. Nuestras mentes no funcionan así. Nosotros tenemos mentes que recuerdan. O sea, no es realista pensar de que tú no te vas a acordar de algo que te hicieron. No es realista pensar de esa manera. Y eso puede llevar a que una persona se frustre en su proceso de perdonar. Porque de pronto esta persona cree que debe olvidar, debe sacar de su mente eso. Y dice, ¿por qué me da vueltas? ¿Por qué me da vueltas? Entonces, ¿por qué está aquí? Entonces se frustra esta persona en su proceso de perdonar. Pero si esta persona entiende que somos seres humanos y que recordamos y que Dios mismo no sufre de amnesia, el texto bíblico no dice eso, entonces es que yo ahora entiendo de que no es que debo de sacar completamente y borrar el disco de mi mente, sino que entiendo que sí pienso en esto, pero que debo de lidiar con esto para que no dañe mi vida. Nuestra mente no funciona así, ¿verdad? Somos personas que recordamos. Nuestra habilidad de recordar es poderosa, hermano. Es poderosa. Yo recuerdo, como le digo, cuando tenía 3 años. Y de pronto ustedes también se recuerdan cosas, detalles de cuando eran pequeños. Nuestra habilidad de recordar es muy poderosa. Tenemos la capacidad de recordar cosas, de almacenar cosas en nuestra mente. Así que no es realista pensar que una persona va a olvidar. O sea, tratar de olvidar lo que alguien te hizo solo hará que te lo recuerdes más. ¿Sí? ¿Se entiende eso? O sea, tratar de decir, mira, es que voy a olvidar ese pecado, voy a olvidar esa infidelidad, la voy a olvidar, la quiero sacar de mi mente. Y en ese mismo momento que estás diciendo eso, lo estás recordando.
En ese mismo momento lo estás recordando. Es como que yo te diga esto, mira, a manera de ilustración. Yo te digo esto a manera de ilustración. No pienses en un elefante rosa con anteojos. ¿Y qué estás haciendo en este momento? Estás pensando en un elefante rosa con anteojos. Yo te digo, no pienses en un elefante rosa con anteojos. Ah, no pienso en un elefante. En ese momento que estás haciendo, estás pensando. O sea, no funciona así, hermano. No funciona así. O sea, en el momento que tú dices que no vas a pensar en algo, es que en ese momento estás pensando. No funciona así. No es bíblico eso. No es bíblico. Nosotros tenemos capacidad de recordar y recordamos. Por lo tanto, algunos puntos importantes del pasaje es que el pasaje no dice que Dios tiene amnesia cuando te ve a ti. No dice eso el pasaje. Es una promesa de no echar en cara esos pecados ya perdonados. Eso sí. Eso sí. Y eso tiene que ver con los 3 puntos que vimos láminas atrás, ¿no? Del perdón de manera genuina. Es que Dios cuando me ve no me está enrostrando. Mira, ¿sabes qué, José? Tú, a ver, ¿cuántos años tienes de cristiano? José, tienes 20 años de cristiano. Ah, ya, yo recuerdo que hace 15 años tú pecaste esto, ¿no? Y hiciste esto contra mí. No es que Dios no me está recordando mi pecado. Dios no me está enrostrando mi pecado. No, Él me los perdonó. Pero eso no quiere decir que Él no sepa qué pecado yo cometí contra Él. Entonces, es lo mismo nosotros. O sea, no es bíblico pensar que yo borro totalmente de mi mente, no es que siempre lo recuerdo, pero es que yo no debo recordar ni para enrostrar a alguien, ni para amargarme a mí mismo. ¿Preguntas o algún comentario al respecto? Entonces respóndanme si van entendiendo la idea del perdón. Si le va quedando más o menos claro el proceso que tiene que ver con el perdón. Amén, pastor. Sí. eh, el tema del perdón, bueno, en algunos no es tan entendible, creo, porque con el concepto que le dije, he escuchado en muchas iglesias eso. Y el otro punto también creo que le dije, también he escuchado que es liberarte de la culpa, de la carga que la persona tiene. En este caso también he escuchado ese concepto. No sé si será bíblico también eso. Mayormente en varias iglesias he escuchado, el perdón es que tú te liberes de esa carga o de ese peso que tienes por la situación que ha pasado, ¿no? En este caso. Sí, que se dice, bueno, se habla mucho del tema. Y el tema es que cuando uno perdona, uno está bien con los hombres y está bien con Dios, ¿verdad? Que esa es la idea. O sea, se grafica de pronto como que una persona que no perdona lleva como una especie de una mochila, una carga. Pero lo cierto es que eh, el punto principal es que yo quiero estar bien con Dios. Y si yo no perdono, yo no estoy en la capacidad de estar bien con Dios. Y no estoy en la capacidad de estar bien con los hombres. Entonces, creo que Frank citaba bien los textos bíblicos, ¿no? Hace un momento, de que Dios nos manda a estar en paz con todos, ¿no? O sea, en la medida de nuestras posibilidades debemos estar en paz con todos. Y ese hace mucho énfasis a eso en la Biblia, porque si una persona no está bien, no está en paz con los hombres, ¿cómo puede estar en paz con Dios? Entonces, más que pensar en de que se salió una carga de encima, es pensar en las relaciones, ¿no? En la relación con los hombres y en la relación con Dios. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta o algo que quieran decir, comentar, algún reclamo? Esta es su oportunidad. Pastor, buenas Pues, noches. Buenas sí, noches.
¿Ya? A ver, Perdón. ¿quién quería hablar? Primero las damas. Gracias. Es un poquito, como dice, a veces un poquito de conflicto el tema del perdón. Entiendo muy bien esto que usted nos está diciendo, sin embargo, he escuchado también situaciones en las cuales hay situaciones que me imagino que iremos viendo, que quizá hay un perdón, pero probablemente no haya ya necesidad de restablecer la relación que se tenía con una amistad, o sea, siempre va a haber una fractura cuando hay algo que amerite tener un perdón, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto ese tipo de fracturas que se den puedan ser reconciliadas o si también es prudente no retomar X relación, ¿no? Desde la familia, desde las amistades, no sé. Sí. Tu pregunta es muy buena y creo que cabe responder algo ahora, porque yo debo perdonar siempre, pero si yo veo que hay una relación que está dañando mi vida espiritual, está afectando, está menguando en mi vida espiritual, yo sin necesidad de llegar a un conflicto con esta persona, simplemente puedo hacer una lejanía. Eso no equivale a odio, ni tiene que equivaler a un tema de resentimiento, pero creo que puedo decírselo incluso, puedo decírselo, ¿no? Que tu amistad no me hace bien espiritualmente a mí. Y puedo conversarlo con él, o con ella, con quien sea. Pero en la medida de lo posible, si la otra persona está dispuesta a perdonar y yo estoy dispuesto a pedir perdón o viceversa, es mejor estar en paz en esa situación. La Biblia dice que a paz nos llamó el Señor, pero si hay algo que me hace daño, me está dañando mi vida espiritual y es necesario una lejanía, no veo obstrucciones para hacer si es que eso es dañino e incluso hay relaciones que son tormentosas, de amistades tormentosas, hay relaciones que son como viciadas muchas veces, ¿no? Entonces, yo puedo hacer una lejanía si es que alguien está afectando directamente mi vida espiritual. Pero creo que para no llegar al punto de alejarme simplemente, debo de decírselo, ¿no? Debo hacerle saber del por qué no le odio, sino hago una distancia y bueno, conversar. Pero creo que esa situación, cabe también decir, comentario, debería ser más de pronto en un plano de alguien que es una persona que no es creyente, porque si hablamos de dos creyentes, eso no funciona así. Si hablamos de dos creyentes, estamos hablando de que debe haber perdón. Debe haber perdón sincero, genuino, como Cristo quiere que sea. De pronto estaríamos hablando más en un plano de una persona que es secular y que no conoce al Señor y de pronto, ¿no? La relación con esta persona está afectando la vida espiritual o personal o familiar. Pero si hablamos de dos creyentes, creo que puede haber un perdón genuino, ¿no? Tiene que haber en todo caso un perdón genuino. Y sí creo que lo vamos a ver más adelante cuando veamos algunos temas de las relaciones. Pero muy importante tu pregunta, muy importante tu pregunta. ¿Y alguien más habló? Amén. Claudia, creo. Sí, pero Claudia. bueno, ya. Buenas noches, hermano. Yo tengo un caso, algo que me sucedió. Alguien me ofendió, alguien cercano me ofendió. Bueno, voy a decirlo para que se entienda un poco, es una cuñada. Y yo dejé pasar el tiempo, no me había dado cuenta que me había afectado tanto la ofensa, y en un tiempo dado, cuando me iban a visitar a mi casa, yo no quería que vinieran. Entonces ahí yo me di cuenta que había entrado el rencor o una amargura. Entonces dije, no, esto no puede suceder, yo soy cristiana. Entonces fue cuando yo me decidí a hablar con esta persona que no es cristiana, para solucionar el problema de la ofensa, poder ponernos de acuerdo y decirle, oye,
me ofendiste, pero yo soy cristiana y te quiero perdonar. Y traté de hablar con esta persona y fue peor, fue peor. Ella se sintió ofendida porque yo le estaba diciendo, oye, me ofendiste y te quiero perdonar, pero tengo que decirte que me sentí ofendida, pero quiero que hagamos las paces. Pero fue peor. Esta persona lo tomó como que yo la estaba ofendiendo a ella y hasta el día de hoy no he podido arreglarlo y no he podido hablar más con esta persona que no es cristiana, no entendió mi situación, no quiso entender y ha sido súper difícil. Por ejemplo, cuando yo voy a la casa de ella tiene que huir porque no puede estar, no puede vernos. Entonces, a mí eso me provoca un poco de dolor, porque soy cristiana. El dolor es por ella, más que por mí, porque gracias a Dios, desde el momento en que yo pude hablar con ella, decirle, mira, me ofendiste, me sentí ofendida, pero te perdono, yo sanó mi corazón, pero ella quedó herida. Entonces es como complicado. Y habría que esperar el tiempo nomás, ¿no? En Claro, este yo caso creo, habría que esperar el tiempo nomás. sí, Porque tú diste los pasos correspondientes para solucionar el tema y esta es una sí, persona que no conoce al Señor, una persona claro. incrédula, entonces creo que habría que esperar el tiempo para intentar de nuevo, dado el contexto, la circunstancia, volver a retomar, ¿no? la conversación, por el Claro, bien de ella, ¿no? Por el bien de ella, exacto, ¿no? sí, Y creo que es cuestión de esperar quizás un poquito de tiempo, que el Señor permita la circunstancia para de nuevo ir a la carga ahí y tratar de conversar con esta persona. sí, Sí, pasan estas cosas, ¿sí? sí, Es algo atípico, pero ocurre. sí. Gracias. Gracias a ti por participar, querida hermana. Y ahora sí, a ver, hemos relegado a nuestro hermano, no sé quién de ustedes estaba queriendo participar. Ahora sí. Ah, Amén, era pastor. Frank. Ahora sí. Sí, sí, hermano, también otro pasaje que está muy acorde al que mencionaste anteriormente acerca del perdón, que dice en Miqueas, que dice que Dios volverá a tener misericordia de nosotros y va a sepultar nuestras iniquidades y las arrojará en lo más profundo del mar. Como lo que habíamos visto, no es que Dios se le olvidó y dice, Frank, ¿quién era Frank? ¿Verdad? ¿Qué había hecho usted, Frank? No, Dios se acuerda, ¿verdad? Dios se acuerda, pero ya Él no va a volver a traer a su memoria lo malo, ¿verdad? Que yo hice, ¿verdad? Sino que ya hay un perdón. Igualmente, por ejemplo, nosotros no es que podemos sacar el USB, ¿verdad? El chip de ese recuerdo de lo que nos hicieron mal, sino que ya no nos provoca dolor, ¿verdad? Ni nos provoca resentimiento, ni ira, sino que más bien nos motiva al amor, ¿verdad? Y a la reconciliación, ¿verdad? También por eso el Señor nos manda que hay otro pasaje que dice que si yo voy a presentar una ofrenda ante el altar y me acuerdo que un hermano tiene algo contra mí, dice, ve, deja tu ofrenda, reconcíliate con tu hermano y ya después presenta la ofrenda, ¿verdad? Porque normalmente pasa que falta de perdón crea una amargura en nuestros corazones, ¿verdad? Y eso es algo que se ve mucho en la consejería matrimonial. Muchas veces los problemas matrimoniales es por falta de perdón, ¿verdad? Algo que hizo el cónyuge que todavía no ha perdonado, ¿verdad? Entonces ha sido un resentimiento que ha comenzado a crecer y a crecer ese rencor en una pareja, ¿verdad? Entonces, sí es bueno, ¿verdad? Como dice usted, es un proceso para que la persona sane ese dolor y ese rencor. Amén, pastor. Muy bien, querido hermano, muy bien, sí. Es preciso todo lo que has dicho. Y eso nos lleva de nuevo a pensar en estas dos dimensiones del perdón que le estábamos viendo. Perdonar es un evento pasado y un proceso continuo.
continuo. O sea, no en que es que ya, no, sí, ya lo perdoné, no me acuerdo más. Es que si el pecado ha sido fuerte, mayúsculo, es que va a venir a nuestra mente. Entonces, nosotros tenemos que estar trabajando en eso para no mirar a la persona de tal manera que eso afecte nuestra vida. Y de nuevo, pensar que perdonar no es sacar el chip, como dijo Frank, no es olvidar, sino que eso no me afecta a mí, ni lo saco para afectar a otros. Así que tenemos que pensar en estas dos dimensiones del perdón. Muy bien, pasemos a la siguiente lámina. ¿Qué pasa si fallamos en entender eso? Que muchas personas fallan en eso, en entender que es un proceso el perdón, que es un evento pasado y un proceso continuo. ¿Qué pasa si fallamos en eso? Uf, vamos a ver, ¿qué es lo que pasa? Vas a decir, ¿lo habré perdonado? ¿Será verdad que lo perdoné? Vas a empezar a dudar de la realidad de tu perdón cada vez que recuerdes la ofensa, porque no has entendido que es un proceso continuo y que yo debo estar siempre pidiéndole a Dios que sane completamente mi corazón y tratar en la medida de lo posible tener una relación sincera con la persona, de no verla y amargarme o que venga la ira sobre mí. Entonces, cuando una persona no entiende que es un proceso, va a empezar a dudar de su perdón, va a decir, yo me viene esto a mi mente, ¿será que lo habré perdonado? Y sin darnos cuenta, seremos deslizados hacia la amargura, ¿no? Sin darnos cuenta, si llegamos a la conclusión que no hemos perdonado, por lo general, vamos a llegar al punto de la amargura, por lo general. Entonces, la importancia que tiene entender el perdón. Mucha gente no entiende el perdón. Cuando estamos aconsejando a dos personas, un matrimonio, tenemos que decirle, sí, pastor, yo entiendo ahora el perdón y lo voy a perdonar. Sí, yo también lo voy a perdonar. Entonces los dos se van a perdonar. Entiendan que esto es un proceso ahora. Ahora empieza un proceso para no sacar del archivo y empieza un proceso para no amargarte cada vez que viene a tu mente eso. Empieza un proceso. No acaba aquí, empieza un proceso. Es lo que se hace generalmente con las personas que cometen infidelidad o algún tipo de cosa, ¿no? Debe seguir un proceso en que las personas puedan ir entendiendo lo que les ocurrió. Así que es importante que entendamos eso. Y esta es la primera parte. Nos falta la segunda parte del perdón, porque es un tema amplio. Pero creo que en esta primera parte hemos visto cosas que son muy importantes, que las personas no entienden, que por lo general las personas no entienden. Y no sé si hasta aquí nosotros tampoco lo entendíamos, pero si nosotros tomamos en consideración estas verdades, primero nos examinamos, ¿no? ¿Qué es el proceso? Nos examinamos. Y segundo, estamos en la capacidad luego de poder ayudar a mucha gente que no entiende qué es el perdón. Yo creo que una de las cosas que nos da entendimiento acerca del perdón es también tener claro, muy clara, la obra de la cruz. Tener muy en claro eso. Y un poco, si nos ayuda de nuevo a pensar en la parte gráfica, cuantitativa del denario y los talentos, nos ayuda a pensar de nuevo en que quiénes somos para no perdonar. Si se nos ha perdonado años, si se me ha perdonado 42 años de pecado, ¿quién soy yo para no perdonar uno? ¿Con qué autoridad hago eso? ¿No? Así que bueno, queridos hermanos, hemos visto esta primera parte y el próximo lunes veremos la segunda parte, la parte 2 del perdón. Y veremos después más adelante el tema de la amargura, seguramente. Pero no sé si ustedes tienen alguna pregunta o algo que decir
para finalizar esta clase, estoy abierto y dispuesto a poder responderles o escucharles si que quieren acotar algo final. Amén, pastor. Como un punto final, también esto es parte de nuestro proceso de santificación, ¿verdad? Porque la salvación se da una sola vez, pero la santificación o practicar la santidad es algo que se hace todos los días, ¿verdad? Nuestro proceso, ¿verdad? Es cada vez parecernos más y más a Cristo. Y Pablo decía que Pablo estaba en esa misma carrera que nosotros. Dice Pablo, no es que yo ya la he alcanzado ya, ¿verdad? Él también tenía esa carrera, ese camino por delante. Y también el aprender a perdonar, como es un proceso, también es parte de nuestra santificación, ¿verdad? Es quitar, ¿verdad? Aquello, ¿verdad? Que nos separa de Dios, que obstaculiza nuestra comunión con Dios, ¿verdad? Y comenzar a caminar, ¿verdad? Como a Él le gusta, ¿verdad? Entonces, también ese proceso del perdón es parte de la santidad que el Señor nos pide cada día. Amén. Bueno, la salvación es un evento y la santificación es un proceso, ¿no? En el cual estamos todos. Y esto es parte de. Pero es importante que entendamos cómo llevar a cabo el perdón. ¿Amén? ¿Alguien más quiere aportar algo? Pastor, quisiera hacer una pregunta. En el caso del perdón, si la persona no opta por perdonar y en este caso es un caso que pasó, ya que a la persona a quien no quería perdonar falleció y él prácticamente hasta el último momento, ¿no? Quizás de su muerte, que recién reaccionó y pidió perdón, pero la persona ya había fallecido. En este caso, ¿cómo toma a Dios en cuenta también ese perdón genuino? En este caso, bueno, si la persona de hecho que ya no está en este caso, se dio cuenta, quizás no lo hizo en vida, pero... Bueno, si el perdón es genuino, Dios perdona el pecado. O sea, ya no está la persona, pero si el perdón en ese momento es genuino y reconoce que no estuvo bien el haber pedido perdón en su momento, y lo reconoce delante del Señor y es genuino, Dios perdona el pecado. O sea, independiente de que la persona murió. O sea, lo ideal hubiese sido que lo pida perdón cuando estaba vivo, pero Dios es capaz de perdonar o sea, no sé, si nosotros incluso cuando venimos a Cristo y recordamos a quienes les hemos hecho daño, quizás muchos están muertos, ¿no? Quizás nuestros abuelos ya no viven, ¿verdad? Desde el momento que nosotros venimos a Cristo ya no viven nuestros abuelos, entonces nosotros le pedimos perdón a Dios, Él nos perdona todos nuestros pecados. Entonces, no creo que haya ahí un tema de debate si es que la persona, o sea, en la vida espiritual de esta persona, si es que esta persona es creyente, o sea, si esta persona pide perdón genuinamente a Dios, no hay vuelta que dar. Porque he escuchado a un pastor que comentó diciendo que, bueno, no sé si será correcto, que dijo con respecto a si la persona ha fallecido, puedes tomar una foto de esa persona y ponerla frente a frente y expresarle en ese caso. No sé si, bueno, eso es lo que comentó un pastor. Eso es misticismo, eso es ocultismo. Ajá. Eso es lo Eso que es dijo, entonces ocultismo. por eso que un poquito como que no, No, por eso quería preguntarle. no tiene nada que ver, no hay ni un sustento bíblico para eso. Uh-huh. Ninguno. Ya Muy pasó, bien. muchas gracias. De nada, a ti, María, por preguntar. Bueno, vamos a darle gracias al Señor. ¿Le parece? Oramos.
oremos. Gracias, Señor, por esta clase. Gracias por enseñarnos cómo es que debemos perdonar bíblicamente. Gracias por hacernos entender a través de esta clase que quizás también nosotros estábamos algo equivocados con respecto al perdón, pero te damos gracias por eso. Te damos gracias porque a través de tu palabra, a través de esta clase hemos podido entender que el perdón lleva un proceso en nuestras vidas. Señor, rogamos que tú nos ayudes también a poder ayudar a otros que están en este proceso, entrampados quizás en no querer perdonar, resentidos, amargados quizás. Señor, tú dirígenos y que podamos, Señor, a través de tu palabra y con ella poder ayudar a quienes están en esa circunstancia. Gracias por esta lección. Gracias porque en cada lección nos permites conocer temas que se ven dentro de la iglesia y que son problemáticas dentro de ella. Señor, que podamos aportar dentro de nuestra, Señor, limitada capacidad quizás algo, Señor, que beneficie siempre a tu iglesia. Te bendecimos, Dios bueno. Te glorificamos y te exaltamos a ti que vives para siempre. Y lo hacemos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos. Gracias por estar allí. Gracias por su puntualidad. Que el Señor les bendiga y espero verlos, si Dios permite,